De Juan, capítulo 1. Hoy tenemos visitas. ¿Se dieron cuenta que tenemos visitas? Todo el tiempo estuvieron acá las visitas. No somos una multitud para no darnos cuenta. Están entre nosotros compañeros de seminario de Luisa. También Luisa está visitándonos. Elías y David, bienvenidos, fueron los que estuvieron aquí ayudándonos en la alabanza. Estuvieron este fin de semana también con nosotros en la fraternidad de jóvenes llevando la palabra. Tanto Elías como David fue de mucha bendición, de desafío. Aceptaron el reto de venir hasta Extremadura y compartir. Estamos muy gozosos de que estén esta mañana compartiendo y ayudándonos aquí con la alabanza. Todos creo que pudimos disfrutar este tiempo, fue magnífico, gloria a Dios por eso. Y entonces vamos a pasar a la palabra, ¿vale? Y quiero que me acompañen allí en el capítulo 1, versículo 50. Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 50 y 51. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, oramos para que en esta mañana tu palabra nos edifique, nos enseñe, nos renueve, nos vivifique, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Oro para que nos dé sabiduría, inteligencia espiritual. Oro para que tu espíritu en nosotros genere vida y tu palabra genere vida y esta vida trascienda, llegue a otros, Señor. Aviva nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Estaba pensando lo que Jesús le dijo a Natanael: cosas mayores que estas verás. Y en este tiempo somos desafiados por Dios precisamente quizás a entender esta realidad. Que a pesar de todas las cosas que ocurren, a pesar de lo que diga la política, a pesar de lo que diga el sistema, de gobierno, los que se encargan de dar trabajo, de generar empleo, a pesar de todo lo que está pasando, ayer veía una noticia, solo en Extremadura se ha intensificado de una manera abismal la promiscuidad sexual a tal punto que las enfermedades de transmisión se han intensificado, solo en Extremadura. Y el gobierno está loco pensando qué hacer para detener ese látigo que está afectando a los jóvenes de 20 años hacia arriba, un poquito, y desde 18 años hacia arriba están afectando, ¿no? Y es terrible, ¿cómo veía eso, no? Entre los jóvenes más pequeñitos. A pesar de todo eso, creo que como iglesia estamos en este contexto, no solo para escuchar las tragedias de la vida, ¿cierto? Las peores y malas noticias que a diario se suscitan por la pantalla del televisor o por las ondas del radio, sino que creo yo que también podemos esperar y ver cosas mayores en Dios como iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, dígalo, proclámelo, háblelo. Amén. Háblele a su espíritu y dígale amén. No solamente me conformo con oír noticias desastrosas, sino que quiero ver las cosas mayores que Dios tiene para mí hoy como iglesia. Al leer el texto nos damos cuenta que en medio del llamamiento que Jesús hace a algunos de esos primeros discípulos como Felipe y Natanael, encontramos varios datos interesantes que desvelan la mesianidad de Cristo. Dentro del contexto encontramos a Felipe contándole a Natanael la buena noticia de que el Mesías prometido ya estaba entre ellos. Y me gusta eso. Felipe no se queda con la noticia, sino que va y llama a su amigo Natanael y dice: Natanael, el Mesías prometido está entre nosotros, camina. Y entonces en el versículo 45 le dice allí: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Natanael quedó un poco contrariado por esto, precisamente por la procedencia del Mesías, y exclama:
de Nazaret puede salir algo bueno, versículo 46. El pensamiento de Natanael estaba lleno de prejuicios por la procedencia del Mesías, ya que Nazaret era un pueblo apartado allí sobre los valles de Galilea, al sur. Un pueblo que, como estamos estudiando en los miércoles en nuestro estudio acerca de la vida y la infancia de Jesús, la juventud, pues no tenía carreteras de acceso importantes, así que era un pueblo allí olvidado, una aldeucha perdida. Y Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fue el lugar de infancia de Jesús, fue el lugar de su juventud, y no fue capricho del destino que el Mesías viviese allí. Marcos, o Mateo mejor, Mateo capítulo 2, versículo 23 en la parte D dice, para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Aún así, y en medio de esa contrariedad, Jesús, conocedor de todas las cosas y siendo Dios en su estado de omnipresencia, o sea, Él puede estar en todo lugar en el mismo tiempo, le dice a Natanael algo que lo deja a cuadros. Parafraseando, le dice, sé qué tipo de israelita eres. Sé qué tipo de israelita eres, versículo 47 y 48. Y cuando estaba solo y apartado debajo de esa higuera te vi. Wow. Es ahí cuando a Natanael se le caen las vendas de sus ojos y se da cuenta de la veracidad de las palabras de Felipe con relación al Mesías. Pero también es ahí cuando Natanael se da cuenta delante de quién estaba. Ante tal asombro, declara 3 nombres importantes más de Jesús. Versículo 49, Rabí, que traducido es mi maestro, un título honorífico con el cual los judíos llamaban a personas expertas en la Torá o la ley, y viene de una raíz hebrea que significa grande. Mira cómo le cambió el concepto a Natanael, todo lleno de prejuicios. Escucha a Felipe y dice, de Nazaret viene algo bueno, ¿cómo puede ser eso cierto? De repente el Mesías escudriña su corazón, le dice la realidad de su corazón, pero dice, no solamente eso, cuando nadie te veía, yo te veía, Natanael. Y en ese momento caen las vendas de sus ojos, se le van al suelo sus prejuicios y le dice, Rabí, el grande, el conocedor, el que enseña la ley, mi maestro. Pero también le dice, hijo de Dios. Y con referente a ese nombre, era una costumbre de algunos reyes de la época y líderes políticos llamar a algunos de esas personas o darles como una, por así decirlo, llamamiento de divinidad, ¿no? Era una costumbre de los caldeos, pero también era una costumbre de los romanos, de alguna manera dar divinidad a sus líderes políticos. Por eso los romanos daban culto al emperador romano y lo trataban como un dios. Pero en el Nuevo Testamento, esa realidad hace que la presencia de Jesús con este título sea señalado con una especial posición que tiene Él dentro de la deidad. No como quien va en segundo lugar, no, Padre e Hijo, no, sino como una posición especial. Él, dentro de la deidad trinitaria, es también Dios. Y esto parece difícil de entender. A lo máximo que los judíos podían llegar en este conocimiento es que sabían que Dios tenía conocimiento de un Mesías, pero no le otorgaban esa realidad a Jesús. De ahí que este nombre es ratificado por Dios en 2 ocasiones importantes. Mateo 3:17, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. ¿Recuerdan esa escena? Lo estamos estudiando ahí en los estudios. Él está siendo bautizado por el Bautista y dice que el Espíritu Santo desciende como paloma y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La segunda vez cuando el Señor o Dios ratifica el hecho de que Él es el Hijo, dice ahí en Marcos 9, fue en el momento en el que hubo la transfiguración en el monte donde estaba Moisés y Elías. Recuerda, estaba Pedro, Jacobo y Juan y una nube les cubrió y sale una voz de esa nube y le dice, este es mi Hijo, a Él oíd. Entonces, hay una realidad, ¿no? Una realidad que todavía no es desvelada. Pero el siguiente nombre es Rey de Israel, un título otorgado al Señor que lo vincula con la estirpe de los reyes de Israel y lo describe como el único que podía salvarlos, como dice Mateo 21:9, en la entrada triunfal a Jerusalén. Hosana el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ese término Hosana significa Señor, sálvanos ahora.
Todas estas realidades dentro del contexto describen a Cristo de tal forma que no cabe duda quién es Él, cuál es su verdadera procedencia y cuál su verdadero propósito. Estas expresiones muestran su grandeza, su gloria, su poder, pero aún así la cosa no termina aquí, ya que en el texto describe algo más, ya no dicho por los profetas, ya no dicho por Felipe, ya no dicho por Natanael, sino una expresión dicha por Cristo mismo. Y ahí me voy a centrar en esta mañana. Una expresión que tiene que ver con el título de hoy, ¿no? Dios quiere llevarnos a cosas mayores. Esta realidad majestuosa de su divinidad. En el versículo 49 aparece una expresión como Hijo del Hombre, otro título más otorgado a Jesús. Y esta expresión fue utilizada por Cristo más frecuentemente para referirse a sí mismo. El profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, habla de una visión celestial en la que ve a un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo, al cual le fue dado dominio, gloria y reino. Por lo tanto, en tiempos de Jesús, esta expresión se entendía como perteneciente al Mesías, aunque sigue siendo una expresión igualmente gloriosa. No obstante, es un término que nos vincula, y aquí es donde yo quiero hacer énfasis, ese término nos vincula más estrechamente con Cristo, ya que habla también de su humanidad. Así que al ver todas esas realidades que dijeron los profetas de él, al ver la manera como de alguna forma lo llama Natanael con tanta gloria, con tanta grandeza, Jesús hace un alto y dice: yo soy el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Cristo se llama a sí mismo para identificarse contigo y conmigo. Esa parte de su humanidad nos identifica con Él. Como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. De esta manera humilde entra el Señor, o entra Dios a la vida humana con todas sus limitaciones como humano, para relacionarse contigo y conmigo. Experimenta todo tipo de dificultades y todo tipo de tentaciones que cualquiera de nosotros, pero superando todas las pruebas sin fallar, ni desobedecer a Dios, ni pecar. De este modo, cumplía con todos los requisitos exigidos por Dios para ser ofrecido sacrificialmente por la humanidad, para cerrar la brecha del pecado que nos separaba de Dios. Y de este modo nos dio la oportunidad de tener una relación personal con Dios y de ahí llevarnos a cosas mayores. O sea, Dios no nos lleva a cosas mayores porque sí. Él nos lleva a cosas mayores cuando entramos en una relación personal con Él. No nos puede llevar a cosas mayores si lo mantenemos distante, separado o de alguna manera intermitente en nuestra vida. Él nos lleva a cosas mayores cuando realmente nos relacionamos con Él. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres vivir en esas cosas mayores? ¿Quieres ver las cosas mayores que Dios podría hacer a través de ti y en ti? ¿En tu casa? ¿En tu vida? ¿En tu entorno? Natanael quedó con esa expectativa. Cosas mayores verás. Cosas mayores verás. Así que vamos a ahondar un poquito más en este título Hijo de Hombre, para entender desde este aspecto de la humanidad de Cristo qué relación tiene que ver con nosotros y hacia qué cosas mayores nos quiere llevar Dios. En primer lugar, el título Hijo de Hombre nos muestra una vida libre de prejuicios con relación al prójimo. Vamos a leer Mateo 11:19. Yo lo tengo en la traducción viviente, pero me llama la atención este texto que también habla de ese título Hijo de Hombre. Dice allí el versículo 19 en la nueva traducción viviente: el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Dios no hace acepción de personas. Él nos invita a relacionarnos sin prejuicios para mostrar su amor a los que nos rodean. La iglesia, o sea, tú y yo, somos el vínculo palpable que Dios tiene para mostrar su gracia, su misericordia, su amor, su bondad, su compasión a un mundo en crisis y sin Cristo. Eso es terrible. Un mundo que está en crisis,
pero que está sin Cristo. A veces pensamos que la gente que no conoce a Dios tiene demasiados prejuicios para acercarse a Dios. Sin embargo, parece que la iglesia también tiene demasiados prejuicios para acercarse a la gente sin Dios. Eso lo he visto mucho. A veces pensamos que la gente es demasiado pecadora para relacionarnos con ellos. Y lo peor es que a veces pretendemos que la gente que entra en el templo sea normal, sin problemas, sin pecados. Ojalá entre menos problemas tenga, entre menos circunstancias difíciles tenga, mejor que vengan aquí. Que no haya ni que tratar con ellos, que no haya ni que acercarnos a preguntarles nada, que no haya ni que preocuparnos por ellos. Queremos que la gente que entre aquí esté andando sobre ruedas, pero no es así. Toda la gente cuando venimos al Señor venimos con una serie de dificultades, de problemas, de pecados y de vicios. Esa es la gente que entra a la iglesia y es la gente con la que tenemos que relacionarnos. La iglesia está por algo y para algo. Cristo desde su humanidad nos enseña como el Hijo del Hombre a sacudir el polvo de nuestros prejuicios para llegar a todas las gentes sin importar su condición. Ya que de alguna manera Él dijo que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú y yo nos acordamos del día en que nadie tuvo prejuicios para acercarse a nosotros y se tomó su tiempo para estar a nuestro lado y gastó horas de su vida y recursos para que conociéramos a Jesús, nos daremos cuenta que nosotros también estábamos igualmente perdidos y alguien sin prejuicios se acercó a nosotros. Soportó nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y de vivir. Tuvo paciencia hasta que el Espíritu Santo obró en nosotros. La iglesia está para eso. Un hijo de hombre, Jesús, aquel que se identifica con los pecadores. Veremos cosas mayores en relación a la salvación de otros cuando entendamos el valor que tienen las personas para Dios sin importar su condición. Cuando veamos con la óptica de Dios, cuando nos pongamos de algún modo los lentes o las gafas o la lupa de Dios, si se le puede llamar de algún modo, y a través de esa lupa veamos a la gente que nos rodea, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares que aún no conocen a Jesús, nuestros amigos en la universidad, en el instituto, la gente con la que realmente nos relacionamos día a día, con la que trabajamos, con el vecino que nos cruzamos en las escaleras de nuestros edificios donde vivimos. Todas esas personas debemos mirarla con los ojos de Dios, sin importar su condición. Cuando vemos a la gente como la ve Dios y estamos dispuestos a ir y a estar con ellos de manera sabia y prudente, mostrando el favor y la misericordia de Dios, empezamos a ver las cosas mayores de salvación en ellos. No hay otra manera. Sin prejuicios, sin prejuicios. El Hijo del Hombre no tenía prejuicios. ¿Cuántos prejuicios tenemos? Me preguntó hoy. Como cristianos, ¿cuántas barreras hemos levantado en torno a nuestro cristianismo que nos alejan de la gente, de nuestra familia? A veces ni nos relacionamos con nuestra familia porque ellos viven de otra manera, hacen cosas que quizás no nos gustan y no estamos con ellos porque su ambiente quizás no es agradable a nosotros. Es que mire, ahora se van a poner a tomar cerveza, ahora van a empezar a echar chistes de doble sentido, etcétera, etcétera. Podemos sacar una cantidad de prejuicios y nunca acercarnos a ellos porque creemos que somos más santos o estamos mejor posicionados en Dios. Lo cierto es que Dios nunca tuvo prejuicios y anduvo con todo tipo de gente para acercarse a ellos en amor y mostrarles su gracia. Me pregunto Cristo ya no está aquí como lo vimos hace 2000 años atrás, pero estás tú y a través de ti Cristo opera. Así que sin prejuicios. El segundo título de Hijo de Hombre desvela nuestros verdaderos intereses en el servicio que damos a Dios. Vamos a leer Mateo 20, 27 y 28. Ese es el vínculo que tenemos ahora. El segundo aspecto de ese título, Hijo de Hombre, desvela nuestros verdaderos intereses en el servicio que damos a Dios. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice aquí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Otra vez aquí encontramos ese título, Hijo de Hombre, pero ya desde otra perspectiva, la perspectiva del servicio.
Y había una realidad, ¿no? La madre de unos discípulos decía, yo quiero que mis hijos cuando estén en tu reinado no se sienten a tu derecha y otro a la izquierda. Dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no lo voy a dar, eso lo va a dar mi Padre a quien Él quiera, dice Jesús. Y le empieza a aclarar las ideas, no, aquí no es cuestión de posicionamiento. Aquí es cuestión de servir entregando tu vida para rescatar a otros. Ese es el objetivo del servicio. Servir entregando tu vida para rescatar a otros. ¿Cuántos intereses personales puede haber en nuestros corazones? ¿Cuánta necesidad de gloria y reconocimiento por lo que hacemos? Eso pasa muchísimo. Las redes sociales son el portal que muestra entre muchas cosas la necesidad de la gente por mostrarse y ser alguien al mundo. Eso lo vemos todos los días. Y lo que es peor, la iglesia o gente que dice ser cristiana está en ese mismo línea. Quizás al principio tienen una buena intención, ¿no? Voy a abrir un canal y voy a hablar de Cristo. Quizás el principio es noble. Quizás los principios son buenos, son humildes y son inocentes. Pero a medida que van llegando los likes, los reconocimientos, las inscripciones, el sígueme, y van dando cuenta que eso se suscriben y ya llegan a ser millones, ya el corazón empieza a cambiar. Ya entonces no se habla del amor de Dios ni de Cristo, sino que se empiezan a suscitar muchas cosas que nada tienen que ver con la verdadera intención o la primera intención. La popularidad, los likes son parte de nuestro entorno. Y detrás de todo ello hay una necesidad inminente de ser reconocido popularmente por la masa. Pero no nos vayamos muy lejos. Aún dentro de nuestras iglesias también podemos sufrir esa necesidad de ser reconocidos, de estar en algún lugar, en alguna posición, de ser vistos. De que alguien diga, mira, este hermano, esta hermana, mira cómo sirve, mira cómo hace, mira cuántos dones tiene, etcétera, etcétera. Siempre estamos mirando a ver en qué lugar quepo yo y qué puedo hacer realmente. Pero me pregunto, ¿hay una genuina actitud de servicio sacrificial para rescatar a otros o hay quizás una intención de destacar? Una buena pregunta. Cristo mismo nos enseña que el verdadero servicio nos lleva a una entrega sacrificial por otros, o dicho en palabras de Jesús, para rescatar a muchos. No es una cuestión de adquirir posición, es un estilo de vida que nos mantiene en un estado de humildad para que otros sean rescatados realmente y conozcan a Jesús. Nuestra vida de servicio tiene como finalidad rescatar a otros más que velar por nuestros propios intereses egoístas. Necesitamos decir, como dijo el salmista David, escudriña mi corazón, sondea mi corazón, pruébame, Señor, y ve si hay maldad en mí. Todo el tiempo necesitamos estar presentándonos, rindiendo cuentas al Señor todos los días. Señor, prueba, sondea mi corazón, a ver cómo estoy sirviendo realmente. ¿Cuáles son mis intenciones, Señor, al hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando con ello? ¿Están siendo beneficiada la gente? ¿Está siendo rescatada realmente con lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo con la finalidad del servicio, rescatar a los perdidos? ¿O estoy buscando mis propios intereses? Les voy a decir algo. El que sirve a Dios no debe preocuparse por adquirir una posición. ¿Sabe por qué? Porque ya la tiene. Le voy a leer. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué mejor posición que esa? Que tú seas llamado hijo de Dios. ¿Te parece poco? Te voy a leer más. Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, dice, padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Te voy a leer más. Efesios 5:2-6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es una cuestión de posición. Ya la tienes en Dios. Dios te la ha dado. Esa es tu condición delante de Dios. Así que cuando nos afanamos por buscar posiciones porque no entendemos quiénes somos, no entendemos el sacrificio de Jesús, no entendemos lo que Él hizo, no entendemos que Él nos vivificó, nos sacó de la muerte, nos pasó a vida y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué mejor posición que esa para servirle? Cuando entendemos nuestra realidad como hijos, ocurre lo que dijo el salmista David en el Salmo 102.
Dice acá, servid a Jehová con alegría. Porque no estamos detrás de la posición. Queremos servir a Dios porque nos alegramos de ser sus hijos y nos alegramos de que nos haya dado el honor y el privilegio de servirle. Eso es todo. Y servimos a Dios con alegría y venimos ante su presencia, dice el Salmo, con regocijo. Así, si tú quieres medir la manera como sirves, piensa si cuando sirves realmente lo haces con alegría y estás siendo regocijado, sientes regocijo. Tercero, el Hijo de Hombre, este título nos vincula con la manera como escuchamos a Dios. Lucas 9:44. Dice aquí, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. La expresión haced que os penetren bien en los oídos, dice aquí el teólogo Sproul, hace énfasis en la manera como deben creer los discípulos, y esta manera está confrontada con la incredulidad de las demás personas. La manera como escuchamos a Dios desvela la forma en la que vamos a vivir para Él. La manera como escuchamos a Dios desvela también nuestra forma en la que ejercemos en el ejercicio de nuestra fe. Porque dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Pero para andar por fe, dice Romanos, tenemos que escuchar a Dios. La fe viene por el oír. No podemos ejercer fe si nuestro corazón no está sensible a la voz de Dios. Y la voz de Dios está aquí, en su palabra. El lugar más seguro, dice Pedro. La palabra profética más segura. Las cosas mayores acontecen cuando tenemos un oído presto a la voz de Dios, cuando anhelamos escucharle para hacer su voluntad y vivir en su voluntad. Ese es el propósito de oír la voz de Dios. Escuchar su voluntad para hacer su voluntad y vivir en su voluntad. Y esto suena desafiante para todos. Suena desafiante, pero es posible. Es posible. En este ejercicio debemos entender que Dios desvela sus propósitos de acuerdo a su plan perfecto en el tiempo que Él lo requiera. Desvelar. Si leemos el texto o el versículo que sigue en el 45 dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y dice, y temían preguntarles sobre estas palabras. No tenemos que entenderlo todo. Escuchamos y obedecemos a Dios aunque no entendamos todas las cosas. No era el tiempo de desvelar esto el Señor, todavía no era el momento. Dice, más adelante. A veces nos desesperamos por querer conocer todo el contexto de las cosas que Dios quiere hacer. Y Dios puede limitarse, no porque Él sea limitado, sino más bien abstenerse de contarnos todo el plan. Él nos va contando a medida que vamos avanzando. Él nos hace caminar en fe hacia cosas que a veces nosotros ni entendemos. Cosas que en nuestra racionalidad chocan, pero a medida que vamos avanzando en esa fe que nos ayuda a creer en Él y a vivir en esa fe, somos desafiados a caminar y no a dar pasos en falsos, pasos en fe, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí cuando se abren los caminos, es ahí cuando el reino de los cielos abre las puertas y los contenedores de bendición empiezan a venir sobre sus hijos. O de lo contrario no sería fe. Estaríamos andando pues sobre seguro, sin necesidad de creer. Pero a veces Dios no nos desvela todo para que nos movamos a creer, a avanzar. Y cuando avanzamos, el mar se abre. No tenemos que entenderlo todo. Escuchamos y obedecemos a Dios y Él desvelará las cosas en el tiempo que Él lo precise. Porque a fin de cuentas es su propósito, es su plan, es su proyecto. Nosotros solamente estamos ahí por gracia y nos movemos por esa gracia y somos parte de ese propósito y estaremos en ese propósito quizás un tiempo y luego vendrá otro para seguir en ese camino. Así que hagamos lo que tengamos que hacer con alegría, con gozo, hagamos nuestra parte porque quizás después vendrá otro que retomará
y seguirá en ese camino. Cuarto, la expresión Hijo del Hombre nos conecta con la urgencia de contar a otros la buena noticia. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Acaban de estar en el monte de la transfiguración, para que comprendan el contexto. Pedro y Jacobo y Juan no entendieron la cosa y dijeron: hagamos tres enramadas. Estaban flipando. Dice: aquí lo vamos a quedar para siempre. Dijo: no, esperen, no cuenten la visión todavía hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Les digo una cosa: Él ya ha resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que contar la buena noticia. Tenemos que contar la buena noticia, porque Él ya ha resucitado. A esos primeros apóstoles les dijo: no cuenten hasta que yo resucite. Pero resulta que en este tiempo, en esta época, Él ya resucitó. Y hay que contar. No nos podemos callar. Esa expresión Hijo del Hombre nos conecta con la urgencia de contar a otros la buena noticia. Si Él está vivo, si Él vive en ti, tú no te puedes callar. La mejor manera de saber que Cristo vive en ti es cuando tú hablas a otros de ese Cristo que vive en ti. El poder de su resurrección opera en nosotros para que abramos nuestra boca y hablemos la buena noticia y todo lo que suscita esa buena noticia. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso acompaña, son las señales que acompañan ¿qué? La buena noticia. Y si Cristo ha resucitado, tenemos que hablarla. Quinto, la expresión Hijo del Hombre nos invita a prepararnos para su segunda venida. Mateo 24:27. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y cuando ustedes leen todo ese contexto, habla de tener cuidado de los falsos maestros y habla de que en esos tiempos se levantarán unos diciendo: yo soy el Cristo, aquí estoy. Dice: no le creáis. Así que nos pone en una realidad de contexto en el que debemos tener cuidado más que nunca en lo que hoy tú y yo escuchamos, que pueden desviar nuestros conceptos, nuestras bases de fe. Tener cuidado en lo que tú escuchas, porque quizás hoy nos aparezca diciendo: no, yo soy el Cristo. Pero hay tantas herejías que se predican por las redes que la gente dice: aleluya, gloria a Dios por eso, y no discierne, come entero. Pero aquí dice: estén preparados hasta la segunda venida. Guarden la sana doctrina. Escudriñen las escrituras. Sed como los de Berea, que no comían entero, sino que ellos contrastaban lo que predicaba y después vamos a ver qué dicen las escrituras. Eran súper inquietos en ese sentido. Nos falta ser bereanos a muchos. Comer entero indigesta. Y cuando uno se indigesta se pone enfermo. Y cuando uno se enferma no vuelve a la iglesia, se debilita, se aleja de la fe, no ora, no ayuna, no lee la Biblia, no comparte el evangelio. Cuando uno se indigesta se enferma espiritualmente. Pero yo ya comí internet, siga comiendo internet, siga indigestando y mídase cómo está delante de Dios. Mida su vida de oración, su vida de lectura, su vida de comunión, su vida de relación, su vida de compartir. Eso es un termómetro para medir. Preparados. Me pregunto: ¿y si Cristo viniera hoy? ¿Estamos preparados? No, Él dice que venía pronto y esa palabra pronto es muy relativa. Pues pronto puede ser hoy, pronto puede ser mañana o pronto puede ser en 100 años. Pero ¿estás preparado? ¿Estás guardando tu corazón? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Cosas de las cuales quizás a veces ni se hablan, pero la Biblia es la Biblia. Dios es Dios. Y su santidad es su santidad. Eso no ha cambiado, no ha variado. Somos desafiados. Así que en esta mañana pensemos en esas cosas mayores. Quizás usted se imaginaba que yo iba a predicar cómo tener una casa más grande o qué sé yo. Eso también se puede tener. Pero las cosas mayores tienen que ver con el reino de Dios. Y el reino de Dios está allá arriba. Y se establece aquí en la tierra. Venga tu reino. Y ese reino se establece a través de una iglesia que le cree al Señor y que vive para Dios.
Así que sí, ese término hijo de hombre es el término de la humanidad de Cristo que nos hace estar más cerca de Él para que vivamos en la práctica esa realidad. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay mucho por hacer todavía. Hay mucho que el Señor espera que hagamos porque nos ha dado el poder de su Espíritu para hacerlo. No nos dejó mancos, nos provisionó con su Espíritu de poder para que no tengamos miedo, para que no tengamos prejuicios, para que busquemos su santidad, para que veamos con claridad las cosas, para que no nos durmamos. El Hijo del Hombre se hizo como uno de nosotros para entendernos, para acercarse a nosotros y para decirnos: sí se puede, porque mi Espíritu está en vosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres relacionarte con nosotros, Dios. Ese es tu anhelo. Y nosotros en esta mañana queremos acercarnos a ti como nuestro Rey, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como el Dios omnipotente, como el Todopoderoso, como el omnipresente, el omnisciente. Pero gracias por ese título, Hijo de Hombre, que nos estrecha más contigo, Señor. Porque tú te hiciste como uno de nosotros y experimentaste todo para que nosotros no tuviéramos excusa y no dijéramos: es que como Dios es Dios y no sabe lo que yo vivo. Señor, gracias porque no fue así. Te hiciste como cualquiera de nosotros para que no tuviésemos excusa, pero sobre todo para que pudiéramos relacionarnos contigo, Señor. Y en esta mañana quiero orar por nuestra casa de oración, por cada familia aquí representada, para que podamos aprovechar la oportunidad que tenemos, Dios, en Cristo Jesús. Oh, gloriosa oportunidad para vivir en esa vida plena, en esa vida del reino de Dios, en esa manifestación de ese poder glorioso que nos acompaña. Señor, aviva nuestros corazones, aviva tu fuego sobre nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Y gracias por estar siempre de nuestro lado y bendecirnos. Gracias por esta oportunidad que tenemos. Ayúdanos a aprovecharla al máximo. Ayúdanos a aprovecharla al máximo, porque los días que vienen serán peores, Señor. Las noticias que escuchemos serán peores. La política no mejorará, será más corrupta. Oh, Señor, pero en ti hay plenitud de gozo, en ti hay propósito, Señor. Y tu iglesia, como uno solo, podemos avanzar en medio de una tierra tan devastada por el pecado, la maldad, la corrupción. Estamos aquí para brillar y para ser sal, Dios. Ayúdanos en ese propósito. Y si desde esa humanidad pudiste expresar tanta gloria, Señor, gracias porque usas hoy también seres humanos de carne y hueso. Tú usas a seres humanos de carne y hueso para mostrar tu gloria y tu poder, para mostrar tu favor y tu misericordia, para sacar a los cautivos de la opresión y libertar a aquellos que están amarrados por el diablo, Señor. Tú usas a hombres y mujeres de carne y hueso para cumplir tu propósito. Desde esta humanidad caída, tu Espíritu vivifica en nuestros corazones y nos da el poder para ejercer en fe, Señor. Gracias. Gracias por esa oportunidad que tenemos. Ayúdanos a caminar en ese propósito. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo oramos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad? Te pregunto. Veía un reel que me llamó mucho la atención. Estaba Bill Gates sentado en un programa de televisión y había una reportera preguntándole: ¿cuál es qué es lo que lo lleva a tu éxito? ¿O qué es lo que lo llevó a su éxito? Le dice la reportera a Bill Gates. Y Bill Gates saca un cheque en blanco
y le dice: escribe la cifra que quieras y será tuya. La mujer se queda un poco contrariada, como que se ofende, ¿no? Ya me va a humillar con su riqueza. No, espere, señor Gates, le vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué fue lo que le llevó a su éxito? Bill Gates vuelve y le dice: aquí hay un cheque en blanco, pon la cifra que quieras y te la regalo. Y la mujer se ofendió, dijo no. Entonces Gates se queda mirándole y le dice: ¿sabes qué es lo que me llevó a mi éxito? Que yo aproveché mi oportunidad. ¿Sabes algo? Tú en este momento tuviste la oportunidad de ser la mujer más rica de la tierra y la desaprovechaste. Eso nos pasa y nos puede pasar a muchos cristianos. De hecho, le pasó a mucha gente en la época de Cristo. Tuvieron la oportunidad en sus narices estar al lado del Salvador, escuchar sus enseñanzas, sentir su poder, su gloria, su majestad, día a día en ellos, delante de ellos, y se ofendían. Muchos se ofendieron y rechinaban los dientes cuando él hablaba. Desaprovecharon la oportunidad de ser los más ricos en el reino de los cielos. Ojalá eso no nos pase. Aprovechamos y aprovechemos la oportunidad que tenemos en Dios hoy. Echemos mano de la vida eterna y compartamos nuestra fe sin miedo. Y cuando compartamos nuestra fe sin miedo, las señales que son prometidas a aquellos que siguen a Cristo se manifestarán a través de tu vida. Dios no miente. Dios no miente. Dios te bendiga.